Ahora empieza lo difícil, gente. Chucha. Como que ya perdí la esperanza de que logre pasar la parte rápida. No, bueno. ¡No! ¿Qué clase de direct es esto? Canción secreta automáticamente. Hola a todos, ahí estamos en un nuevo video de este pequeño canal y ahora estamos en Friday Night Funkin' Lullaby, un mod basado en el creepypasta de Pokémon de Himnos Lullaby. Este que decía, come to children, come with me. Tiene un modo maricón, donde se eliminan todas las mecánicas, diría la mecánica más difícil que han salido a la historia de Friday Night Funkin'. Y tiene modo Hell donde nadie lo va a poder pasar, simplemente nadie lo ha podido pasar. Vamos al modo historia. Boyfriend está perdido. En resumen podría decirse que Boyfriend está perdido y Gifford está tratando de encontrarlo. Boyfriend, Boyfriend. Hombre, ¿dónde está ese lindo enano azul y su magnificante miembro, por así decirlo? Tú estás buscando a un pequeño niño azul. Sígueme dentro del bosque. Lo vi ahí. Y empieza el mod. Tu. Ya. Ah, ya entendí cómo va el tema. Tienes que mantener constantemente apretado el espacio, el ritmo de la canción mientras tocas. Hay que encontrar una buena disociación para que el mono no te mate. Y el personaje está muy bien mapeado. Oh, está difícil. No puedo un momento para relajar, siempre estés tocando. Y la canción está muy... Digo... Es la típica de Pokémon. Y es la canción original de Creepypasta, me encanta. Para los que... Vamos a entrar un poquito en contexto. Para los que no conocen este Creepypasta, trata de que... Escucha. Está basado en el Pokémon Esmeralda, que hay una misión donde se pierde un niño, una niña específicamente. Y te mandan a rescatarla. No. Y canta la canción, oh, muy bueno. Y resulta que la niña cuando la encuentras en medio de un bosque... Oh, no, mierda, me despejé por estar hablando. Pero como decía, está... Cuando la rescataba decía que había un monstruo que la había llevado hasta ahí y resultó que ese monstruo era Himno. Y es parte original del juego. Entonces de ahí creo que nació el Creepypasta y todo el tema. Y ahora la canción es la misma de Creepypasta, pero con... usando la terminología Boyfriend. Y yo que tuve que cambiar la configuración de uso de los dedos a... Solo miren el teclado y van a ubicarse. La canción es bastante larga y está constantemente con el ritmo bien curioso. Creo que esos sonidos son como que le estoy pegando algo, no sé. Creo que lo hago ver fácil, gente, pero no es nada fácil. O a lo mejor aún no empieza lo difícil. ¿Ya? Ahora empieza lo difícil, gente. Ahora sí empieza la cosa más compleja. El ritmo aumentó, ahora es más rápido. Y mismo se hizo pija. Uy, hay notas dobles mientras haces esto. Ah, sí está complejo, gente. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y...
Creo que el sonido va en los tumbos. Tum, 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 tum. No, mierda. Tum, 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 de repente pierdo de una, que chucha. Intento pensar en alternativas, poder ingeniármela y poder hacerlo de otra manera. Oh, don, qué chucha. Ah. Hola, jugador. ¿OneUp crees un videojuego gratis? Sí. Supongo que bueno, que sí. Llegamos a la parte de las letras, gente. En teoría esta parte del mod es 80.000 veces más compleja porque me salen un nose en la pantalla y tengo que resolver qué dicen y escribirlo antes de que se acabe el tiempo. No voy... No entendí que... Guare, no entendí qué chucha decía. Cuento corto, hice más de 40 intentos y estuve 1 hora grabando esta parte, así que por ahora les voy a poner las mejores momentos, las mejores partes que hice jugando este mod, así que disfrútenlo, wey, porque yo sufrí mucho. Bueno, estoy acá con Bugsmaker, ella se pasó el mod después de un día entero jugando esta parte. O sea, remecanizado tiene los temas. Así que espero me ayude a poder pasar el mod en la versión más reducida de tiempo posible. Mierda. Can you
PvP. Puta la wea, casi. Hay streamers que estuvieron jugándolo con un chingo de gente y hasta con el creador del mod para intentar descubrir lo que decía. Mínimo que yo tenga My Brother. No. Nice cock. Nice. ¿Qué? Uh. ¿Qué media canción? Primera vez que llego tan lejos, gente. Primera vez que paso la primera palabra. Don. Oh, Don Bilón, gracias Cristian. Digo, gracias Moodmaker. Oh, Cristian está en máquina. Perdón, yo te funé, pero. ¡Wow! Ya, ¿Hay muy máquina? Dios mío. Bueno, un día entero jugando este mod, obviamente lo vas a saber. Chucha. Intento número 11. Al final en el otro ocupó una técnica milagrosa. Me puse el trofeo en la boca. Y te... Pero funcionó perfecto. Chucha. Miércale. Mierda. No sé, sin reclamación. No, muy rápido. Dentro número 21. Es que es muy corto. Como que ya perdí la esperanza de que logre pasar la parte rápida. Como que lo hago sin fe. Abandone esto, ¿no? Mierda. No, chucha, le puse estar. Le cagué, ¿o no? ¡Ah! Bueno. Como le cague ahora, me corto un coco. Y lo venden en AliExpress. Viene uno más, ¿cierto? ¿En qué momento? Tú dime. ¿Pico Román? Sí. ¿O Román? No, güey. ¡No! Ya, otra vez salimos de closet, iba a decir. No. Perizo. No entendí qué decía. No, igual debería agarrarme el shift izquierdo porque el signo de interrogación se mapea con eso. Y además me complica más porque el sí termina acá, pum. Es más fácil que tirarlo doble allá. Pierdo tiempo muy valioso. No te vuelvan, también me jode mucho.
Tercera vez que salimos de la parte rápida. ¿Cuántos más faltan? Dos y el final, ¿o no? Falta el último nomás. Espera, ¿no hay último? ¿Lo pasé? ¡Oh, conchetumare! Gente, automáticamente denle like al botón de like en el like de su casita. Y suscríbanse, si no están suscritos se suscriben automáticamente. Quiero todos 80.000, 1.520.000 likes y 80.000, 1.520.000 subs. Conchetu, amigos por siempre. No sé, me hizo mal jugar esta wea. History, option, history, options, history, history, options, history, options, history. ¿Me estoy jugando? Story. ¿El de himno Lula vi? Wey, ¿qué clase de hack es este? ¿Qué wey es esto? ¿Qué clase de direct es esto? Canción secreta automáticamente. Bueno, tengo tantos clickbait que poner en este weá, que chucha. Que sigue el patrón del Chulululun y comanda la Ah, es mi signo. Que hacer eso para poder tener su contrato. Ah, entonces, ya, recomendado para el público, en el sentido, tienes que hacer lo que acabo de hacer para que en el juego original te aparezca mi signo. Interesante, Y en cierta parte del juego. Nada, gente, creo que este está entre los mejores mods que he jugado. Tiene mucha mecánica, mucha referencia. Un hijo de puta el creador, quien quieren que te diga, pero entretenido. Recomendado, por favor, exploten el botón de like y de suscripción. Porque si este video no llega a ser viral o no empiezan a valorar el mod como se debe, me voy a enojar, gente, literalmente. Si la comunidad de Friday hispanohablante no valora este mod, se me caen. Es la verdad. ¿Qué wea? Bueno, me abrió el ojete de una manera, qué chucha. ¿Se imaginan pierdo por esa wea? Esto lo hacen para dar el efecto de glitch. Muy interesante, la verdad. Igual te mantiene concentradísimo, puta la wea. Bueno, yo estoy acostumbrado un poco a estos cambios para los que vieron el video de mods que destruyen a Friday Night Funkin'. Wow. Mi preferencia es el modo Hell. Mire, lo que es más o menos como está la cosa. Voy a intentar hacer el truco trofeo truco. No, ya que el truco trofeo no funciona acá. No, que no sé contra el ritmo. Y ahora acá es más jodido aún, Luquen. ¿Ven eso?
Aprovecho de enviar un saludo a hilos de Eliax, Jeff y Willy que me fueron a seguir en Instagram. Tú sígueme en Instagram para tener la posibilidad de recibir un saludo. Bueno gente, ese ha sido el mod de Himnos Lullaby. Sin duda uno de los mods más difíciles que ha existido hasta ahora de Friday Night Funkin'. Dale like, suscríbete, únete al servidor de Discord, sígueme en Twitch, en Instagram y únete a mi canal primario, gente. Digo, a mi canal secundario donde subo gameplays de contenido variado. Una vez dicho esto, ahí estaremos en un próximo video. Bye.